Estamos de vuelta nosotros aquí, gracias por su compañía en un pequeño bloque, justamente en 5 Días TV. Hoy hablando en este bloque, agradeciendo su tiempo al cónsul en Paraguay de un país que vamos a conocer el día de hoy, justamente de nombre Liberland. Estamos en comunicación con su cónsul, el señor Pablo Magui, que agradecemos muy gentilmente su presencia con nosotros. Señor cónsul, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Estoy muy bien, gracias. Gracias por invitarme hoy. La idea que tenemos un poco también para nuestra teleaudiencia es conocer un poco más justamente de Liberland. Hoy en su día patrio, tengo entendido, ¿no, cónsul? Sí, exactamente. Hoy es el gran día, el gran día de la población de Liberland, el día patria. Bueno, vuelve a la origen de Liberland, ¿verdad? Cuando nuestro presidente proclamó la propiedad sobre una tierra entre Serbia y Croacia, ¿verdad? Que era una terra nullis, o sea, una tierra de nadie. Él encontró esta tierra en un mapa, son 7 kilómetros cuadrados. Entonces se fue un día como hoy, hace unos 7 años, y proclamó la existencia, ¿verdad? El nacimiento de Liberland. Unos días después mandó correos a la República de Croacia y la República de Serbia para informarles que ya había tomado posesión de esta tierra, tierra de nadie. Y la respuesta de Serbia vino y dijo que no reconocía el país de Liberland, pero que no reclamaba la propiedad de la tierra, o sea, no reconocía su derecho sobre la tierra. Y Croacia mandó una carta y dijo que no proclamaba su propiedad en la tierra, pero que consideraba que la tierra era de Serbia. Entonces, ese hecho hace legalmente de Liberland una terra nullis, una tierra de nadie, lo cual conforta al presidente en seguir adelante con su proyecto de creación de un país, ¿verdad? Y hoy en día está Liberland, así nació. Increíble la historia, especialmente desde un punto, porque conozco de su también pasión por la historia misma, cónsul. En los tiempos que vivimos, hablando de esta anécdota que nos acaba de plantear, es una cuestión que llama mucho la atención, ¿no? En los tiempos actuales que vivimos, cómo se posiciona todavía la gente de un pedazo de tierra. ¿Cuánta población tiene Liberland en estos 7 kilómetros cuadrados? Bueno, somos un pueblo en diáspora, ¿verdad? Somos como el pueblo de Israel antes de la creación de Israel. Es ¿Ok? decir, que por Croacia no tenemos acceso a la tierra todavía. Ujú. Está guardada por militares de Croacia, que, o sea, es una paradoja, porque guardan militares croatas una tierra que ellos consideran ser de Serbia. Pero como no quieren ver nacer el pueblo liberlandiense, entonces prohíben el acceso a la tierra. Sin embargo, tenemos una población de 650,000 personas en el mundo y contamos con representación diplomática en más de 130 países. De una población con un origen de dónde. Cuando hablamos también de los que se proclaman ser de Liberland, ¿de dónde nace el origen de esta población, cónsul? Hay gente liberlandiense del mundo entero, ¿verdad? No, uno de los principios de Liberland es reconocer la libertad del otro sin límite de género, sin límite de ideología, sin límite de origen. Entonces, la población liberlandiense no se puede localizar, está realmente en todo el mundo y está abierta, la ciudadanía está abierta a todo el mundo, menos los que forman parte de un partido político de extrema izquierda, extrema derecha, es decir, que no se puede ser liberlandiense si uno es comunista y no se puede ser liberlandiense si uno es
neonazi, por ejemplo. Porque ¿Cuál es el sistema de gobierno? Porque realmente esta nota, para mí en lo particular, lo tengo que decir, cónsul Pablo Magui, que nos acompaña el día de hoy, es una cuestión realmente novedosa. Me marca el día realmente esta entrevista para conocer un poco más de lo que es Liberland y en torno a esto. ¿Cómo es el sistema político de gobierno? Bueno, hay que decir que es un sistema muy, muy particular, ¿verdad? Porque el lema del país, o sea, la frase que caracteriza a Liberland es vivir y dejar vivir. Eh, Eso quiere decir que queremos o pretendemos una intervención menor de parte del Estado en la vida del país. La gente tiene que ser libre en todos los sentidos, hasta en el pago de los impuestos. Entonces, la gente paga impuestos solo, es voluntario. La gente paga impuestos solo si quiere pagar impuestos. Sin embargo, si uno no paga impuestos, no puede participar en la vida política del país, es decir, votar y eso, lo cual nos parece justo, ¿verdad? Entonces, el sistema político es una república con una república libre, ¿verdad? Como dice el título del país, República Libre de Liberland, con aspectos de democracia directa, como vemos en Suiza, por ejemplo. Entonces, ninguna decisión puede ser tomada sin el consentimiento del pueblo. Es decir, si el gabinete del presidente propone un proyecto de ley, pasa a la Cámara, si se vota con una mayoría de diputados, pasa a la Corte para ver si la ley es de hecho constitucional y antes de ser adoptada la ley, pasa al voto popular. Es decir, que cada ley que es votada en Liberland tiene el consentimiento del pueblo. Por otro lado, tenemos un sistema que es bastante revolucionario. Sé que aquí en Paraguay se luchó mucho para el proyecto de transparencia del Estado, ¿verdad? En Liberland tenemos por no tener espacio físico, ¿verdad? Por no tener acceso a la tierra, tuvimos que inventar un sistema de gobernar totalmente nuevo, que pasa por Internet, que es numérico y que es un sistema de blockchain. Blockchain es una entidad numérica, digamos, una plataforma numérica, que hace que todas las decisiones del presidente, todos los comunicados, los correos entre el presidente, la corte, los diputados, nosotros, embajadores y cónsules, todo eso está totalmente abierto a la población y se queda grabado, o sea, no hay un acto de corrupción que yo pueda esconder, porque no, el blockchain no me va a dejar. O sea, es totalmente abierto y transparente y se queda grabado para la historia, ¿verdad? Entonces, Claro. eso es por eso lo llaman, ¿verdad? El país del futuro a Liberland, porque más que nunca hoy en estos momentos de COVID, tenemos que funcionar así, tenemos que empezar nosotros, esta entrevista misma es un ejemplo de eso, yo no puedo estar con usted en el canal, entonces hablamos así. Liberland es así. Eso no es nada extraño para mí porque nosotros funcionamos así desde muchos años. En mi relación con el presidente, Vít Jedlička, ¿verdad? Que es un checo de origen, y liberlandiense, ¿verdad? Primero de nosotros, pero funcionamos siempre así. Eh, Todo Pablo, esto que llama mucho la atención, podemos decir de que es un gobierno digital en suspenso de ocupar un territorio físico. Sí, exactamente. Un gobierno digital, el gobierno digital de un pueblo en diáspora esperando la apertura de su país, que tiene existencia física, ¿verdad? Que son 7 km². Incluso llamamos en los últimos 6 años a 2 concursos de arquitectura para ver qué se puede hacer en Liberland en cuanto a tener mucha gente ocupando un espacio relativamente pequeño, aunque Liberland esté más grande que Mónaco, por ejemplo, cuya población es alta también.
Entonces, recibimos proyectos extremadamente interesantes de los gabinetes de abogados más grandes del mundo, hubo mucho éxito, y es básicamente construir hacia arriba, ¿verdad? Obviamente, y tener ciudad con distintos niveles, no solo en la vivienda, pero digamos para interactuar de forma social cada día, tiendas y demás. Pablo, en la idea tradicional del concepto de un país que implica territorio, bandera, límites, esto es una cuestión completamente diferente e innovadora. Ahora, ¿ustedes tienen algunos símbolos que les marcan? También creo vi una bandera al respecto, un presidente, un esquema político que también los llevan adelante. ¿Cómo plantean el tema financiero? O sea, ¿cómo trabajan esa parte? Bueno, quiero volver un minuto porque en tu pregunta dijiste que es muy nuevo. Quiero decir que nosotros respetamos la Convención de Montevideo, por ejemplo, que definió qué es un país, qué es una nación, cómo puede ser reconocida o no. Hay que destacar que según la Convención de Montevideo, no hace falta ser reconocido por otros países para ser un país, para ser una nación. Y eso o sea, realmente fue el concepto que, que nos estiró hacia adelante en los últimos 6 años, aunque ahora hayamos recibido reconocimientos de países, ¿verdad? Que forman parte de la ONU. O sea, hay ciertos países donde yo puedo viajar con mi pasaporte liberlandiense como diplomático. Ahora, estabas hablando del tema financiero. Creo que tuvimos la suerte enorme cuando nació Liberland de hacer todas las inversiones. Como somos un gobierno digital, funcionamos también con criptomonedas. Ahora, como el Bitcoin, tenemos también nuestra propia criptomoneda, que es el Mérito, ¿verdad? Porque Liberland se basa mucho en el principio de meritocracia, pero como vimos hace 6 años, invertimos mucho en el Bitcoin y solo hace falta ver las redes sociales, los periódicos económicos para ver que el Bitcoin explotó, ¿verdad? En los últimos años. Entonces tenemos la suerte enorme de disponer de fondos bastante importantes para llevar adelante el proyecto de Liberland por un tema de la bolsa, ¿verdad? Básicamente tuvimos muchísima suerte en el tema económico y por eso podemos hacer lo que hacemos, que obviamente tiene su precio. El presidente Vigelica pasa una gran parte de su tiempo viajando por el mundo, fue invitado por la ONU incluso. Bajo el gobierno de Donald Trump estuvo hablando con los Estados Unidos para hablar de un reconocimiento de Liberland por los Estados Unidos. Está haciendo un trabajo enorme y para volver al tema económico, todo eso tiene su precio y por suerte, por el tema de las inversiones en Bitcoin hace muchos años, podemos financiar todo eso. Pablo, recordarnos de vuelta porque tengo que hacer la pausa y a la vuelta hablamos un poco del futuro de esto y cómo estás promocionando este país aquí como cónsul en Paraguay. ¿Cuánta población dijiste que tenía Liberland? 650.000 ciudadanos. ¿Cómo se hace uno ciudadano de Liberland? Hay una página web, ¿verdad? El idioma oficial es inglés. Entonces la página web está en inglés. Y uno entra ahí, sigue los pasos, ¿verdad? Hay unas cuantas averiguaciones administrativas, como en cualquier país, como lo que planteábamos hace un momento de pertenecer a un movimiento político extremista, ¿verdad? Tenemos que averiguar esas cosas. Y después es un proceso que lleva un tiempito, pero bueno, así se hace. Es como en cualquier país, tiene sus reglas. No, increíble. Realmente esto es una cuestión completamente
de los tiempos que vivimos. 2015, la creación de un país que no tiene territorio, pero que está en las redes sociales, ¿no? Diría, no, en Internet, pongámosle. Es un gobierno digital que se maneja en esta manera. Están también en las plataformas digitales, la gente puede entrar, conocer lo que es Liberland también a través de eso, Cónsul. Claro, claro, hay todo tipo de plataformas. Bueno, hay la plataforma principal, que es la plataforma del país, liberland.org, ¿verdad? Ahí se puede entrar y ver todo lo que pasa. Nosotros aquí tenemos una página de Facebook, Embajada de Liberland, y a partir de ahora vamos a ir implementando. Obviamente, la embajada acá abrió hace muy poco tiempo y justo nos agarró el tema de la pandemia. De la pandemia. Entonces, muy limitados en lo que pudimos hacer todavía, pero igual ahora estamos empezando a mover las cosas. Pablo, te pido unos minutos. Pablo Magui, cónsul justamente de Liberland en nuestro país. A la vuelta de la pausa hablemos un poco de lo que están haciendo en este año, un poco la agenda a futuro, cuáles son las expectativas de lo que significa este trabajo tan interesante que te toca desempeñar cada vez más, ¿no? Países sin límites y sin fronteras. Vemos hacia dónde va un poco con este ejemplo que ustedes están llevando hacia adelante. Muy interesante, pero eso a la vuelta de la pausa. Perfecto. En 2011, el centro de Asunción era el centro y Santa Teresa solo era una santa. A Encarnación le decíamos Encarnación. Un Bitcoin valía $1. Instagram era solo una app de filtros. Zoom era lo que hacíamos para sacar fotos más de cerca. Los millennials eran un enigma para los empleadores. Y TikTok era el sonido de las manecillas del reloj. Lo que está pasando ahora, alguien lo vio hace 10 años. 5 días, 10 años. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. En 2011...
Seguimos en este bloque especial, hoy día martes 13 de abril, también en un espacio dedicado a esto que nos llamó muchísimo la atención dentro de nuestras entrevistas en el Independiente. Hoy, 13 de abril del 2015, día de Liberland, un país que reclama un territorio de tierra, pero que tiene una población inmensa en la diáspora, como me decía el cónsul Pablo Maggi, que estábamos hablando con él, una cuestión interesante. Cónsul, el tema de la constitución, Liberland cuenta con una constitución, ¿cómo armaron eso? De un país que data del 2015, imagínense, hace muy poco tiempo. Sí, obviamente. O sea, nosotros estamos conforme con todos los conceptos de lo que forma una nación y un país. Entonces, tenemos un sistema muy riguroso. Y porque el hecho de no tener acceso a nuestro espacio físico, ¿verdad? Nos empuja a tener que tener un rigor en el mundo numérico que es tremendo. O sea, hay una presión ahí que existe para que las cosas estén bien y como tienen que ser. Entonces, sí, trabajamos mucho tiempo en el tema de la Constitución. Tenemos mucha suerte porque, como decía antes, el concepto de Liberland es un concepto que atrae a mucha gente, muchos intelectuales. Contamos con abogados, políticos, constitucionalistas, representantes de la reina de Inglaterra. O sea, tenemos de todo y bueno, gente que sabe armar una constitución, ¿verdad? Entonces, es la constitución de una república libre. No voy a volverme muy técnico acá porque no quiero perder a la audiencia, ¿verdad? Pero como decía antes, aspectos de democracia directa. Es decir, que nada puede ser votado sin el consentimiento del pueblo. Eso es lo más importante, el punto más importante que podemos destacar en la constitución de Liberland, y también el papel de los impuestos, ¿verdad? Como hablábamos hace un momento. Bueno, es una constitución con 13 artículos. Y bueno, que gestiona, ¿verdad?, todos los aspectos del país como una constitución. Increíble, tan solo 13 artículos y estamos hablando de este país que va en proceso de crecimiento y de construcción también como tal. Pablo, nos queda muy poco tiempo. Realmente ha sido una entrevista interesante para cambiar un poco la dinámica de los temas que nos toca vivir diariamente. Estás aquí en Paraguay, tengo entendido, como cónsul trabajando en esta tarea. Bueno, ¿cuáles son un poco las tareas tuyas como cónsul? ¿A qué te vas a abocar? ¿Cómo vas a llevar adelante un poco la agenda también de esto? ¿Cuáles son los propósitos un poco de Liberland con Paraguay? Bueno, creo que hay muchas cosas, como destacaba el presidente en la entrevista que salió hoy en el periódico El Independiente, ¿verdad? Hay muchas cosas en las cuales Liberland y Paraguay pueden colaborar. Creo que de nuestro punto de vista, ayudar a modernizar lo que es el funcionamiento del gobierno de Paraguay, ¿verdad? Porque tenemos una experiencia tremenda de eso a través de los últimos 6 años en desarrollar herramientas para poder gestionar un país sin presencia física. Eso es bastante interesante y de un punto de vista comercial para Paraguay, porque hay que destacar que Liberland también tiene su zona franca, entonces es un espacio bastante interesante para el ingreso de productos del mundo a Europa. Estamos en Europa del Este y con países que forman parte de la Unión Europea. Entonces, comercialmente hay muchas cosas que podemos hacer. Mi papel personalmente es hacer lo que estoy haciendo, hablar aquí, hacer que la gente conozca Liberland y bueno, y buscar un reconocimiento de Liberland por parte del gobierno paraguayo también, es decir, reunirme con el canciller de Paraguay, hablar de esos temas.
Y de a poco ir construyendo creo que una confianza del mundo hacia Liberland. Como comentaba antes, tenemos ya el reconocimiento de varios países. Y creo que es eso, es como un poco como dominos, ¿verdad? Tenés la confianza de un país, y 2, y 3, y 4, y 7, y 10, y 20, y 30, y ya entras. Pero y así se va sumando esto que es tan interesante. Me indican que estamos llegando a la parte final, Cónsul. Simplemente en 10 segundos, si nos puede volver a recordar la página web donde la gente puede conocer más sobre el Liberland, y seguramente esto va a dar mucho que hablar. ¿Cómo la gente hace para contactar a la página web? Bueno, liberland.org y en Facebook, Embajada de Liberland en Paraguay. Embajada de Liberland en Paraguay. Cónsul, como siempre, un gusto. Gracias, Pablo, por tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Nosotros hacemos la pausa. Enseguida estamos con más a las 12. No se pierdan de nuestro informativo central aquí en 5 Días TV.